Descubrí la verdad sobre mi familia y me destruyó. Hola Reddit, me llamo Andrés, aunque obviamente este no es mi nombre real, prefiero mantenerme anónimo por razones personales. Tengo 27 años y siempre creí que mi familia era mi refugio seguro, ese lugar donde, pasara lo que pasara afuera, siempre tendría paz y apoyo. Desde niño me criaron bajo la idea de que la familia lo es todo, que las amistades van y vienen, pero los lazos de sangre son eternos. Yo crecí creyendo eso ciegamente. Mis padres parecían ser el ejemplo de unión, cenas juntos, vacaciones en familia, reuniones llenas de risas, la típica postal que cualquiera envidiaría. Pero la vida me dio un golpe brutal cuando descubrí que detrás de esas sonrisas y esos abrazos había un secreto tan grande que me arrebató la confianza en todos ellos. Lo que voy a contarles no es fácil para mí. Es una historia de mentiras y traición dentro de mi propia familia, una verdad escondida durante años que cambió por completo quién soy y cómo veo a los míos. Este relato lo dividiré en capítulos porque cada parte tiene un peso distinto en mi vida y necesito ordenarlo así para que se entienda. Puede que algunos piensen que exagero, pero para mí, lo que descubrí destruyó el concepto de hogar que tenía grabado en el corazón. Crecí en un hogar que, al menos desde afuera, parecía de revista. Mi madre siempre estaba pendiente de cada detalle, la mesa servida con esmero, los cumpleaños llenos de globos y pasteles, las fotos familiares donde todos sonreíamos como si nada malo pudiera tocarnos. Mi padre, por su parte, era ese hombre trabajador que salía temprano y regresaba cansado, pero con una sonrisa y un abrazo para cada uno de nosotros. Recuerdo que en las noches, cuando ya estábamos listos para cenar, mi madre nos llamaba con esa voz dulce que me hacía sentir que el mundo era seguro. Vengan chicos, que la comida se enfría. Y ahí estábamos los 5, mis padres, mis 2 hermanos y yo. Todos sentados alrededor de la mesa, riendo por cualquier cosa, contando anécdotas del día, peleando por el último pedazo de pan, eran momentos sencillos, pero para mí lo eran todo. En la escuela, cuando los profesores pedían que habláramos de nuestros héroes, yo siempre mencionaba a mis padres. Decía con orgullo que mi mamá era la mujer más fuerte del mundo y que mi papá era el mejor ejemplo de honestidad y esfuerzo. Yo realmente creía que había tenido la suerte de nacer en la mejor familia posible. A veces pienso en esos recuerdos como en una película que ya no puedo volver a ver sin sentir dolor. Porque detrás de esas sonrisas, de esos abrazos y de esas cenas aparentemente perfectas, había silencios que yo no sabía leer. Pequeños detalles que en su momento pasaban desapercibidos, las miradas esquivas entre mis padres, los cambios de tema cuando yo preguntaba cosas de nuestro pasado, o las veces en que mi madre lloraba a escondidas en la cocina creyendo que nadie la veía. Pero yo era un niño, y como cualquier niño, confiaba ciegamente. Mi mente no podía concebir que existiera algo oscuro escondido en mi propia casa. Para mí, mi familia era intocable, era el modelo de amor y lealtad. Esa certeza se quedó en mí durante años. Nunca dudé de ellos, nunca pensé que pudieran fallarme. Hasta que un día, la primera grieta apareció y todo se vino abajo. Todo empezó un sábado por la tarde. Era uno de esos días en que no teníamos nada que hacer y mi madre me pidió que la ayudara a organizar unos papeles viejos en el closet del cuarto. Yo lo tomé como una tarea normal, sacar cajas, desempolvarlas y meterlas de nuevo en orden. Nada fuera de lo común, hasta que encontré una carpeta marrón, escondida en el fondo, entre mantas viejas. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba envuelta con una liga reseca y cubierta de polvo, como si alguien se hubiera asegurado de que nadie la tocara en mucho tiempo. Tenía una etiqueta descolorida que apenas dejaba leer, documentos personales. Mi curiosidad pudo más que mi sentido de obediencia, así que la abrí. Dentro había papeles amarillentos, cartas escritas a mano y varias fotografías en blanco y negro. En una de esas fotos vi a mi madre, mucho más joven, abrazada a un hombre que no era mi padre. Lo extraño fue la forma en que se miraban, no era una foto cualquiera, era una imagen de 2 personas enamoradas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero lo peor estaba por venir.
Entre los documentos encontré un acta de nacimiento. Lo tomé con manos temblorosas y al leerlo casi se me detuvo el corazón. Era mi acta de nacimiento. Tenía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, pero el nombre del padre no era el de aquel hombre que había estado a mi lado toda mi vida. Me quedé en silencio, con los ojos fijos en ese papel como si no pudiera creerlo. Debe ser un error, pensé, quizá es de otra persona, quizá es una copia mal hecha. Pero no, ahí estaba mi información, mi identidad, junto al nombre de un hombre que nunca había escuchado. Justo en ese momento, mi madre entró al cuarto. Me encontró sentado en el piso, con la carpeta abierta y los documentos en la mano. Su rostro cambió por completo. Pálida, con los ojos bien abiertos, dejó caer la ropa que llevaba y corrió hacia mí. Andrés, no. Gritó mientras intentaba arrancarme los papeles de las manos. ¿Qué es esto? Le pregunté con la voz quebrada, mostrándole el acta. ¿Por qué aquí no aparece papá? ¿Quién es este hombre? Ella se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Luego, en voz baja, apenas audible, dijo, no debiste encontrar eso. Respóndeme, mamá. Le exigí, con lágrimas empezando a llenarme los ojos. ¿Qué significa esto? Mi madre se sentó en la cama, llevándose las manos al rostro. Temblaba. La mujer que yo siempre había visto fuerte y controlada, ahora estaba derrumbándose frente a mí. Hijo, hay cosas que es mejor no saber, murmuró. Yo solo quería protegerte. Esa frase me partió en dos. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De quién? En ese momento no entendía nada. Solo sabía que ese descubrimiento había abierto una herida imposible de ignorar. La primera grieta en mi familia perfecta estaba ahí, frente a mí, y yo sentía que apenas era el comienzo de algo mucho más grande y doloroso. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Después de encontrar aquel acta y enfrentar a mi madre, la tensión en la casa era insoportable. Mis hermanos no estaban, y mi padre, o al menos el hombre que yo siempre había llamado papá, había salido a trabajar en un turno extra. Estábamos solo ella y yo, sentados en la mesa de la cocina, con una taza de café que ninguno de los dos tocó. El silencio pesaba como una piedra. Yo la miraba fijamente, esperando una respuesta, y ella bajaba la vista, jugando nerviosamente con la cuchara, evitando mi mirada. Mamá, dije al fin, con la voz temblorosa. Necesito que me digas la verdad. ¿Ese hombre del acta es mi verdadero padre? Ella respiró hondo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca la había visto así. No era la madre firme y segura de siempre, era una mujer quebrada, acorralada por su propio secreto. Sí, Andrés, susurró al fin, casi como si le costara pronunciar cada palabra. Ese hombre es tu padre biológico. Sentí que el mundo se me venía abajo. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo retumbar en mis oídos. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Pregunté, con un nudo en la garganta. ¿Toda mi vida me mentiste? Papá, ¿él lo sabe? Ella negó con la cabeza, y esa simple acción me hizo sentir un vacío imposible de describir. Tu papá, el hombre que te crió, no lo sabe. Él siempre pensó que era suyo, y yo lo dejé creerlo. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Yo no podía procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que siempre me hablaba de la importancia de la honestidad, que me reprendía por decir una mentira, había construido toda mi vida sobre una. ¿Por qué, mamá? Le grité con rabia contenida. ¿Por qué me negaste a mi verdadero padre? ¿Por qué engañaste a todos? Ella se derrumbó en llanto. Entre sollozos apenas lograba explicar. Era joven, Andrés, estaba asustada. Tu padre biológico y yo tuvimos una relación, pero él nunca estuvo listo para formar una familia. Cuando quedé embarazada de ti, tenía miedo de que te rechazara. Y entonces conocí a tu papá, el que te crió. Él me ofreció estabilidad, amor, un hogar. Yo solo quería darte un futuro seguro. Cada palabra me dolía más. Para ella,
Lo que había hecho era un sacrificio por amor, pero para mí era una traición imperdonable. No podía dejar de pensar en todas esas veces que la vi a los ojos preguntándole cosas sobre nuestro pasado, y cómo me mintió con naturalidad. ¿Sabes lo que esto significa para mí? Le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Significa que todo lo que creí, todo lo que sentí, era falso. Tú me quitaste mi derecho a la verdad. Ella extendió la mano para tocarme, pero yo la aparté. No podía soportar sentir su contacto en ese momento. El dolor era demasiado fresco, demasiado brutal. Lo peor fue cuando me miró con esos ojos llenos de desesperación y me dijo, «Hijo, por favor, no odies a tu familia. No odies a tus hermanos ni a tu papá. Ellos no tienen culpa de nada». Yo me quedé helado. Esa frase, «ellos no tienen culpa», encendió algo dentro de mí. ¿Qué quería decir? ¿Acaso mis hermanos sabían algo? En ese instante, una nueva sospecha se sembró en mi mente. Y esa sospecha me perseguiría hasta descubrir la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto, mirando el techo, con la sensación de que todo lo que conocía estaba hecho pedazos. La confianza que tenía en mi madre se había evaporado, y ahora lo único que quería era respuestas. Y muy pronto, descubriría que el silencio de ella no era el único. Pasaron unos días desde la confesión de mi madre. Yo intentaba seguir con mi vida normal, pero no podía. Cada vez que miraba a mi padre, el hombre que me crió, al que siempre admiré, sentía un nudo en el estómago. No podía soportar el hecho de que él vivía en la ignorancia, creyendo en una mentira que todos los demás parecían empeñados en mantener viva. Pero lo que más me consumía eran las palabras de mi madre, «No odies a tus hermanos, ellos no tienen culpa de nada». Esa frase resonaba en mi cabeza como un eco inquietante. ¿Qué había querido decir realmente? Un día, incapaz de soportar más, reuní a mis hermanos en la sala. Ellos me miraban confundidos, como si no entendieran por qué estaba tan serio. Yo tenía el acta en la mano, esa maldita hoja que me había robado la paz. «Díganme la verdad», le solté de golpe, con la voz quebrada. ¿Ustedes sabían esto? Se miraron entre ellos. Ese gesto me dijo todo antes de que abrieran la boca. Mis sospechas eran ciertas. Mi hermana menor fue la primera en hablar, con un hilo de voz. «Andrés, mamá nos pidió que no te dijéramos nada». Mi corazón se hizo trizas. Mi propio reflejo de confianza en ellos se convirtió en rabia. ¿Qué? Grité, golpeando la mesa con el puño. ¿O sea que ustedes también me mintieron? Que todos estos años, mientras yo hablaba con orgullo de nuestra familia perfecta, ustedes sabían que yo vivía engañado. Mi hermano mayor intervino, intentando calmarme. «No lo veas así. No era nuestra decisión, Andrés. Mamá nos dijo que era lo mejor para ti, que no estabas preparado, que te haría daño». ¿Daño? Lo interrumpí con una carcajada amarga. El verdadero daño fue que me miraran a los ojos, una y otra vez, y me ocultaran algo tan grande. Me hicieron sentir como un idiota. Ellos intentaban justificarse, pero cada palabra me hería más. «Lo hicimos porque te amamos», dijo mi hermana entre lágrimas. «No queríamos que sufrieras». Me levanté de golpe, con la rabia ardiendo en mi pecho. «No me hablen de amor. El amor no se construye con mentiras». El amor no me habría dejado vivir engañado durante más de 2 décadas. Ustedes me traicionaron tanto como mamá. El silencio cayó en la sala. Mis hermanos lloraban, mi hermana intentando acercarse para abrazarme, pero yo retrocedí. No podía. Me sentía rodeado de traidores. La rabia me hizo decir algo que hasta hoy me pesa en el alma. ¿Saben qué son ustedes? Cómplices. Eso es lo que son. Cómplices de la peor mentira de mi vida. Ver sus rostros llenos de dolor me partió, pero no podía retractarme. En ese momento, el resentimiento era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Me encerré en mi cuarto, con las manos temblando, y ahí, solo, tomé la decisión más dura de mi vida. Si mi madre y mis hermanos habían podido ocultarme algo tan grande,
entonces yo mismo debía buscar la verdad. No importaba a quién tuviera que enfrentar, iba a encontrar a ese hombre que figuraba en mi acta de nacimiento, y esa búsqueda me llevaría al encuentro más impactante de todos, el verdadero padre que nunca supe que tenía. Una vez que confirmé que mis hermanos también me habían mentido, algo dentro de mí se quebró para siempre. Ya no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que ellos me contaran su versión de la historia. Necesitaba respuestas reales, y solo había una persona en este mundo que podía dármelas, el hombre que figuraba en mi acta de nacimiento. El problema era que no sabía nada de él, ni siquiera dónde vivía. Su nombre era apenas una sombra en un papel amarillento. Empecé con lo poco que tenía, pregunté a familiares lejanos, revisé redes sociales, investigué en registros civiles. Pasé noches enteras frente a la computadora, obsesionado con encontrar alguna pista. Cada clic, cada búsqueda, era como escarbar en un pasado que me había sido robado. Al principio fue frustrante. Había muchas personas con el mismo nombre, direcciones que no llevaban a nada, números desconectados. Pero un día, casi por casualidad, encontré un perfil en Facebook con su nombre exacto y una foto en la que el parecido era innegable. Su rostro era como ver una versión mayor de mí mismo. Sentí un escalofrío. Tenía miedo, emoción, rabia y esperanza al mismo tiempo. Decidí enviarle un mensaje simple, con las manos temblando sobre el teclado. Hola, no sé cómo decir esto, pero creo que usted podría ser mi padre. Pasaron días sin respuesta. Cada notificación en el celular me hacía saltar. Hasta que una tarde, finalmente contestó. Su respuesta fue corta, pero demoledora. ¿Cómo dices? ¿Quién eres? Nos intercambiamos mensajes durante horas. Le expliqué mi situación, le mandé copia del acta, le conté lo que había descubierto. Al principio, él no lo creía. Decía que era imposible, que nunca nadie le había dicho nada. Pero después, cuando vio la prueba, su tono cambió. Dios mío, escribió. ¿Eres mi hijo? Concertamos una cita para vernos en persona. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, el corazón me golpeaba el pecho, mis manos sudaban y la cabeza me daba vueltas. Me sentía como un niño perdido a punto de encontrar un pedazo de sí mismo que siempre le había negado. Nos vimos en un café sencillo de la ciudad. Yo llegué primero. Cuando lo vi entrar, el mundo pareció detenerse. Era él. El mismo hombre de la foto antigua que encontré en la carpeta de mamá, solo que ahora con el cabello canoso y los hombros un poco caídos por el peso de los años. Nos quedamos mirándonos en silencio, y sin pensarlo dos veces, él corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Un abrazo tembloroso, lleno de lágrimas contenidas. Andrés, hijo mío, susurró con la voz quebrada. Yo también lloré, aunque no sabía si de alegría, de dolor o de rabia. Había pasado toda mi vida sin él, pero en ese instante sentí que algo en mi interior se completaba, aunque fuera por un momento. Nos sentamos a hablar. Me contó que nunca supo de mi existencia, que mi madre jamás le dijo nada. Que de haberlo sabido, habría hecho lo imposible por estar conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al repetirme una y otra vez, perdóname, por no estar ahí. No fue mi decisión. Si lo hubiera sabido, nada ni nadie me habría detenido. Lo escuchaba con el corazón en pedazos. Una parte de mí lo creía, otra lo odiaba por no haber estado, aunque no fuera su culpa. Era una mezcla de sentimientos difícil de describir. Pero lo que más me dolió fue pensar en todo lo que me había perdido, sus consejos, sus abrazos, las historias que nunca me contó, los cumpleaños en los que no estuvo. Ese día, entendí que mi madre no solo me había mentido a mí, también le había robado a él la oportunidad de ser padre. Y esa fue, quizás, la traición más cruel de todas. Cuando me despedí, él me tomó de las manos y me dijo, podemos empezar de nuevo, si tú quieres. Nunca es tarde para ser padre e hijo. Yo asentí, aunque en mi interior sabía que las cicatrices siempre estarían ahí. Cuando todo salió a la luz, pensé que sentiría alivio.
Pensé que descubrir la verdad sería como quitarme un peso de encima. Pero lo que realmente ocurrió fue lo contrario. La verdad me dejó un vacío inmenso, una herida que todavía sangra cada vez que recuerdo cómo me ocultaron algo tan fundamental como quién era realmente mi padre. Hoy miro a mi familia con otros ojos. No puedo evitarlo. Mi madre sigue intentando justificar lo que hizo, repitiendo una y otra vez que fue por mi bien. Mis hermanos me buscan, me dicen que lo hicieron porque me amaban y porque respetaban la decisión de ella. Y mi padre adoptivo, ese hombre noble que me dio todo sin saber que había sido engañado, guarda un silencio doloroso. A veces creo que en el fondo siempre lo sospechó, pero nunca quiso aceptarlo. ¿Puedo perdonarlos? Esa es la pregunta que me hago todos los días. Una parte de mí quiere creer que sí, que algún día seré capaz de soltar este dolor. Pero otra parte, la más herida, me grita que no. Porque la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Lo que más me atormenta es pensar en todo lo que se perdió por una sola decisión. Mi padre biológico perdió la oportunidad de verme crecer. Yo perdí la oportunidad de conocer mi verdadera historia desde niño. Mi familia perdió la honestidad que tanto predicaba en la mesa. Y por mucho que intenten convencerme de que lo hicieron con amor, la verdad es que el amor no se construye sobre mentiras. El amor real es transparente, aunque duela. Hoy aprendí que las mentiras en la familia son como grietas en un muro. Al principio parecen pequeñas, insignificantes, pero con el tiempo se expanden, hasta que el muro entero se derrumba. Y cuando cae, no solo se lleva los recuerdos, también se lleva la confianza, los lazos, la paz. A quienes estén escuchando mi historia, solo puedo darles un consejo: no permitan que el miedo los haga esconder la verdad a quienes aman. Porque tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Yo sigo intentando reconstruirme. Tengo a un padre biológico que quiere recuperar el tiempo perdido, pero no sé si algún día el hueco que dejó la mentira se podrá llenar. Lo único que tengo claro es esto: la sangre puede unir a una familia, pero la confianza es lo que la mantiene viva. Una sola mentira puede sostenerse por años, pero cuando la verdad se revela, destruye en segundos lo que parecía eterno. Esa es la lección más dura que me dejó esta historia. Y aunque duela, prefiero vivir con una verdad que me hiere, que con una mentira que me haga sonreír. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.